Vamos a pedir la bendición del Señor en el estudio de su palabra en esta noche. Amante Padre Celestial, gracias te damos por estas horas preciosas de reposo en tu santo día. Es tan bueno escaparnos del ajetreo, del bullicio y de la actividad de la semana para dedicar un día completo a ti. Pedimos, Señor, que este día sea un día de reposo físico, mental y espiritual. Y te pedimos en esta noche, al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga impacto en nuestros corazones y nos ayude a prepararnos para las cosas que pronto sucederán en este mundo. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Se me ha invitado en esta semana, aquí tenemos el programa, muy bien. Se me ha invitado en esta semana para tener predicaciones especiales para los jóvenes, aquí en la iglesia de Bayamón. Son presentaciones, sin embargo, que no son solamente para los jóvenes, sino también para los adultos y los hermanos mayores en la iglesia. A veces cuando pensamos de los jóvenes creemos que es necesario entretenerlos para mantenerlos interesados en lo que se está estudiando. Pero desde el mismo comienzo de la semana quiero decirles que a los jóvenes que están presentes aquí que no he venido aquí a entretenerlos. Hemos venido para estudiar la palabra del Señor. Yo espero que los jóvenes escuchen con mucha atención el temario que vamos a trazar, porque se trata de eventos que muy pronto van a suceder en este mundo y que vemos los comienzos de lo que está sucediendo ahora en el mundo. Por eso quiero pedirle a los jóvenes que escuchen. No vamos a tener muchas historias y muchos cuentos, sino que vamos a estudiar directamente la palabra de Dios. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Y yo sé que los jóvenes, junto con los hermanos mayores de la iglesia, van a disfrutar tremendamente del estudio de la palabra. No por causa del predicador, sino por causa de la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar y para transformar nuestras vidas. La base de nuestro estudio esta semana será un capítulo que hemos estudiado muchas veces como adventistas. Es posiblemente la profecía mejor conocida de los adventistas del séptimo día. Y sin embargo hay tantas cosas que no hemos visto en esa profecía. Y yo creo que en esta semana vamos a aprender de viejas profecías, nuevas verdades. Y vamos posiblemente a ver cosas que están allí pero que no hemos analizado antes. Se trata de la famosa profecía de Daniel 2. ¿Cuántos nunca han oído hablar de la profecía de Daniel 2? ¿Hay alguien aquí que no ha oído hablar de la estatua de Nabucodonosor, la famosa estatua con los diferentes metales? Yo creo que todos hemos oído en algún momento en cuanto a esa estatua. Y todos inclusive sabemos la secuencia de naciones. Sabemos cuál es la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro mezclados, y luego la roca que cae del cielo, golpea la imagen y se forma una gran montaña. No sabemos la profecía de memoria al derecho y al revés. Pero ¿saben algo? Yo creo, a base de mi estudio, y he estado estudiando la profecía de Daniel 2, y no vamos a mantenernos solo en Daniel 2, sino que vamos a estudiar otras profecías que se relacionan con Daniel 2. Yo he llegado a la conclusión que hay mucho en Daniel 2 que nosotros no hemos visto. Hay un mensaje de Dios en ese capítulo y en las demás profecías que no hemos visto hasta ahora. Y que Dios está revelándolo hoy a su pueblo. Yo he leído mucho en los últimos meses en cuanto a Daniel 2 y he visto un despertar tremendo en medio de los teólogos adventistas en el interés que tienen de estudiar este capítulo tan importante. Y se han descubierto muchos detalles y muchas cosas importantes que antes no se habían podido ver. Ahora ustedes pueden ver que el título o el tema central de la semana de oración es el Dios que está en control. El Dios que está en control. Cuando nosotros miramos el mundo hoy en día, no pareciera que Dios estuviera en control. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, nosotros miramos el mundo, nos damos cuenta
los terribles problemas que hay. Por ejemplo, con las drogas. Un problema grandísimo. Yo no soy de Puerto Rico y no sé mucho de Puerto Rico, fuera de lo que oigo y veo en las noticias, pero yo me imagino que las drogas debe ser un problema aquí también en Puerto Rico, como lo es en New York y en New Jersey. Posiblemente New York y New Jersey es el peor lugar en los Estados Unidos donde tenemos ese problema. Mentes de jóvenes y de niños y de bebés afectados por la influencia de las drogas. El crimen terrible, atroz que existe en el mundo. Ustedes oyeron en cuanto a este hombre en Milwaukee, en la ciudad de Milwaukee, que descuartizó a 11 personas en el apartamento y tenía 3 cabezas en la nevera y se cree que comía la carne humana de estas personas que descuartizó, los esposaba, los endrogaba y luego entonces los descuartizaba, los partía en pedazos y por todo el apartamento había una pierna aquí y un brazo allá, pedazos por todas partes. Un joven de 31 años. ¿Está Dios en control? Cuando miramos el problema con las drogas, cuando miramos el problema con el crimen, pareciera que Dios no estuviera en control. Pareciera que el planeta estuviera avanzando hacia una destrucción sin esperanza. Pensamos de los desastres naturales, volcanes, huracanes, tornados, terremotos, inundaciones, como nunca antes se ha visto en la historia del mundo. Parece que cada semana estamos escuchando de un nuevo desastre natural, que el hombre llama natural, pero no son naturales, son sobrenaturales, porque son causados por Satanás. Escándalos políticos, escándalos con políticos que roban dinero, que son deshonestos y hacen tantas cosas increíbles. Pensamos de la inmoralidad terrible en el mundo. ¿Saben que leía la revista Newsweek cuando venía en el avión acá a Puerto Rico? Y había un artículo allí sobre una jugadora de tenis muy famosa, Martina Navratilova, que ha ganado el torneo de Wimbledon 10 veces y fue eliminada en su última aparición en Wimbledon rápidamente por una jugadora que no tenía la calidad ni la fama de ella. Y leía yo en el artículo que el problema es que ella vivía con otra mujer y tenía problemas, entre comillas, matrimoniales con esa mujer, y esa fue la distrajo del torneo para que no pudiera ganar. Inmoralidad, crimen, drogas, problemas por todas partes, desastres naturales. Nos lleva a preguntar, ¿será que hay un Dios? Y si hay un Dios, ¿será que Dios está en control? ¿No será que el mundo, que el planeta se va a desvanecer y se va a desintegrar como resultado de la impiedad de sus habitantes? Yo quiero decirles, mis hermanos, que al estudiar Daniel 2 y las demás profecías he llegado a una conclusión, y es esta, que Dios sí está en control. Que aparentemente Dios no está en control. Que uno mira el mundo y parece que el hombre está en control. Parece que la naturaleza está en control, parece que los políticos están en control, parece que cualquier cosa está en control menos Dios. Pero en esta semana vamos a ver que hay uno que está sentado en el trono del universo, que está en control. Y que el mundo se está moviendo a un fin dirigido por Dios. Y este es el tema central de las profecías. ¿Saben que a veces nosotros pensamos que la razón por la cual Dios da las profecías es para decirnos qué va a pasar en el futuro? Ese no es el propósito de las profecías. Yo pensé eso por años, de que el propósito de las profecías era para Dios hacernos saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Ahora yo he llegado a la conclusión, a base del estudio de las profecías, de que la razón por la cual Dios da las profecías es para decir, mire, yo sé qué es lo que va a pasar, yo moldeo lo que va a pasar, yo estoy en control. Ese es el propósito de las profecías. Para que cuando se cumplan las profecías nosotros estemos en el lado correcto, seguros de que Dios está en control. Yo les pregunto, hermanos, ¿a veces ustedes creen que se sienten angustiados por lo que ven en el mundo? ¿Se sienten angustiados a veces por lo que está pasando en el mundo? ¿Sienten temor? ¿Sienten terror a veces? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Sí lo sienten o no? Yo mismo lo he sentido. Y quiero decirles, hoy mismo sentí yo angustia, y no deberíamos sentirlo, porque sabemos para dónde va el mundo. Sabemos a dónde Dios está dirigiendo el mundo. Sabemos cuál es su plan, no tenemos ninguna razón para temer. En el aeropuerto de Newark hoy, yo estaba bastante angustiado, porque
llegué faltando como 25 minutos antes de que saliera el vuelo y yo compré uno de esos pasajes baratos. Así que ustedes saben que a veces tratan a esos que compran pasajes baratos como ciudadanos de segunda categoría. Y yo veía que llamaban a la gente que estaban en stand-by y la gente entraba y el ticket mío se iba quedando y se iba quedando. Y finalmente yo digo, oye, yo tengo que llegar a Puerto Rico, tengo que predicar esta noche, y estaba todo preocupado y todo angustiado. Y había un puesto más, y había una señora de apellido Santana. Y el señor, este caballero que estaba llamando a los pasajeros que estaban en stand-by, dice, la señora Santana. Y no se aparecía la señora Santana. Hasta que finalmente él dice, si no llegó, no llegó. Y rompió el ticket de ella y me dio el puesto a mí. ¿Pero para qué me angustié? Dios sabía que yo debía estar en Bayamón esta noche. Dios sabía que yo tenía que predicar. Yo no podía cambiar la cosa angustiándome. Dios estaba en control. Y eso es lo que tenemos que aprender. No debemos angustiarnos, no debemos atribularnos, no debemos preocuparnos ni atemorizarnos, porque Dios está en control. Ese es el propósito de las profecías. Dios dice, te voy a mostrar lo que va a pasar para que cuando pase, sepas que yo estoy en control. Y ese es el tema central del libro de Daniel, y específicamente de Daniel, el capítulo 2. Ahora, durante esta semana vamos a estudiar también en cuanto a un libro espectacular. Es un libro que ha sido escrito recientemente por un ex sacerdote jesuita, íntimo amigo del Papa Juan Pablo II. Es un libro que hasta donde yo sepa no está en español, está en inglés. Es un libro grande de 700 páginas. Voy a traducir el título, vamos a hablar de lo que dice este hombre en este libro, porque este libro es extraordinario. El título del libro es Las llaves de esta sangre. Y luego tiene un subtítulo, el libro. ¿Saben cuál es el subtítulo? El subtítulo es La lucha por el dominio del mundo entre el Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el occidente capitalista. Y este es un hombre que es íntimo amigo del Papa. Un hombre, un ex sacerdote jesuita que ha pasado por las mejores instituciones educativas. Sabe lo que está hablando. ¿Y saben lo que él dice? Él dice que todas estas entidades que he mencionado, Juan Pablo II por un lado, representando la iglesia más grande del mundo, la iglesia católica, Mikhail Gorbachev, que representa el bloque comunista, que se está desmoronando, por cierto, y George Bush, quien representa el occidente capitalista, dice él, están en una guerra a muerte para dominar el mundo. Y no les voy a adelantar mucho en cuanto a esto, espero que vengan. Él dice que de estos tres movimientos, y lo documenta muy bien en su libro, él dice que de estos tres movimientos se va a establecer uno que va a imponer un nuevo orden mundial. ¿Han oído ustedes hablar de esa expresión, nuevo orden mundial? ¿Saben ustedes que esa expresión no es nueva? Esa expresión aparece en el billete de $1, aparece en el sello oficial de los Estados Unidos que se adoptó en 1776, solo que ahí aparece en latín, Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden mundial. Y él dice que va a haber un nuevo orden mundial. Y dice que el que va a imponer el nuevo orden mundial en esta lucha a muerte entre esta trilogía de poderes, el bloque comunista, el occidente capitalista y Juan Pablo II, quien defiende e impone la religión, él dice que el que va a ser victorioso es el Papa Juan Pablo II. Y da varias razones muy interesantes en su libro. Y ahora escuchen, jóvenes, lo que voy a decir es muy importante. Lo que dice Malachi Martin en su libro, Malaquías Martin en su libro, él dice que los primeros movimientos se están realizando ahora. Y déjenme decirles algo, apreciados hermanos y amigos, no crean ustedes que lo que está pasando en el mundo es coincidencia. ¿Saben ustedes lo que significa unir 27 países para obligar a Saddam Hussein a hacer algo? Y que entre esos países estén los países capitalistas, estén los países comunistas,
estén inclusive países árabes que tienen la misma sangre que Saddam Hussein. Y que los israelíes no ataquen en ningún momento a Saddam Hussein, a pesar de que Saddam Hussein manda cohetes y mata ciudadanos de Israel. Una unificación tremenda, extraordinaria. El mundo se está uniendo, tal cual lo dice la profecía. Pero el propósito de la unión es establecer un nuevo orden mundial. Y el que va a tener la cabeza finalmente es el Papa Juan Pablo II y su sistema religioso mundial. Y eso lo vamos a hablar durante esta semana. ¿Y saben lo que dice Martin en su libro? Él dice, ahora estamos viendo los comienzos de este nuevo orden mundial. Y voy a hablar más de Malachi Martin. Hay un tema completo sobre lo que dice él en su libro, a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Él no sabe lo que dicen las profecías, pero lo que él está describiendo es lo que dicen las profecías. Hay que mandarle un conflicto de los siglos entonces. Hay que buscar a ver dónde vive para mandarle un conflicto de los siglos. Porque lo que él dice aquí es como el conflicto de los siglos, escrito en idioma moderno. Entonces hay que mandarle el conflicto y decirle, hace más de 100 años ya eso estaba dicho, pero hay una sola diferencia. Mientras que él dice que Juan Pablo II va a establecer un nuevo orden mundial y va a conquistar el capitalismo y va a conquistar el comunismo y va a establecer un reino de paz y gozo y felicidad, la hermana White dice lo mismo. Ella dice Juan Pablo II, no dice Juan Pablo II, pero dice el Papa. Y la Iglesia Católica va a tomar la soberanía del mundo, pero la hermana White dice, la única diferencia es que esto va a traer la mayor maldición de la historia. Pero el escenario es el mismo. Y dice Martin en su libro, que los que tienen de 70 años o más van a ver los comienzos del nuevo orden mundial. Y dice que los que tienen de 40 años para abajo van a vivir en el nuevo orden mundial. Y bien documentado. No está hablando especulativamente. Relata día, fecha, evento, personas. O sea, jóvenes, que si ustedes tienen menos de 40 años, según dice este hombre, van a vivir bajo este nuevo orden mundial, que es un falso nuevo orden mundial, según veremos en el estudio durante esta semana. Necesitamos saber qué será este nuevo orden mundial, qué métodos usará para que estemos en el lado correcto de la gran controversia entre el bien y el mal. Ahora quiero repasar brevemente con ustedes el temario de esta semana y luego vamos a entrar a nuestra primera parte del estudio sobre Daniel 2. Noten el temario. Ustedes han recibido el programa, ¿verdad? ¿No han recibido el programa todavía? ¿Por qué no repartimos el programa ahora, hermano Rodríguez, por favor, para que todos puedan llevarlo a su casa? No lo voten, guárdalo en su Biblia, porque hay solamente 500, me dijeron que habían mandado a imprimir. Así que una vez que se agoten no habrá más. Vamos a pedir que se repartan ahora estos programas. Y mientras tanto, mientras se reparten los programas, quiero pedirles que busquen conmigo el libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel, el capítulo 2. Y mencioné que esta será la base de nuestro estudio. Y hablaremos exclusivamente de Daniel 2 esta noche y en el tema de mañana. Y luego vamos a tocar otras profecías también. Daniel, el capítulo 2. Y ustedes conocen bien este capítulo. Lo saben al derecho y al revés, pero yo quiero enfatizar ciertos puntos. ¿Cuál es el tema de las profecías entonces, hermanos? Según hemos dicho, ¿cuál es el tema central de las profecías? ¿Dios qué? Dios revela el futuro. ¿Es el tema central? ¿Dios revela el futuro? No, el tema central de las profecías es que Dios está en control. ¿Le consuela a usted eso? ¿Lo conforta saber que Dios está en control? ¿Le conforta saber de antemano qué es lo que va a pasar? A mí sí, a mí me consuela y me conforta, pues yo no tengo que preocuparme de nada. Oh, de que pusieron la ley dominical en Puerto Rico, no es problema, eso está profetizado. Que sucedió un terremoto, todo está profetizado. Nada debe sacudirme porque Dios está en control. Ahora tienen el programa. Noten que esta noche vamos a estudiar el tema Daniel 2, todo fríamente calculado. Mañana vamos a hablar de una mezcla abominable. Vamos a hablar de los pies de la imagen de Daniel 2. ¿Saben ustedes que en los pies de la imagen hay mucho más que lo que nosotros hemos visto en el pasado? Generalmente decimos, bueno, los pies representan las 10 divisiones de Europa. Y eso es verdad, pero representan mucho más que eso. Vamos a hablar de la mezcla del hierro y del barro y vamos a ver que eso representa algo que está pasando ahora mismo en el mundo.
Ahora, se pasó una palabrita en el tema número 3, pero es Malaquías Martín. Estamos hablando del libro de este caballero y el nuevo orden mundial. Luego el lunes, la bancarrota del ateísmo militante. Vamos a tomar poder por poder, que se menciona en el libro este, y lo vamos a analizar a la luz bíblica. Luego, la bancarrota del protestantismo capitalista. Luego, el miércoles vamos a hablar de la torre de Nimrod. En realidad tenemos que entender Génesis 11 para entender lo que está pasando en el mundo ahora. Luego, tizones arrebatados del fuego. Vamos a estudiar algo sobre la profecía de Daniel 3. Luego, el viernes vamos a hablar del santuario. Problema cósmico y solución universal. ¿Cómo Dios soluciona el problema de este mundo en el santuario? Y finalmente, el último tema será el Dios que está en control. Ahora vamos a buscar en Daniel el capítulo 2. Y ustedes ya se dan cuenta que al diablo no le gusta escuchar estas cosas, ni le gusta que la gente escuche, así que no le hagan caso a eso que el diablo está haciendo afuera, sencillamente afinen sus oídos aquí al frente. Daniel el capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Ahora, ¿quién le dio el sueño? ¿Quién le dio el sueño? Dios le dio el sueño. Ahora, noten que el sueño se dio ¿cuándo? En el segundo año de su reinado. Ese es un detalle importante. Recién había comenzado ¿a qué? Recién había comenzado a gobernar. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando recibió el sueño? ¿Podía recordarlo? No podía recordarlo, se le olvidó. ¿Quién le dio el sueño? Dios le dio el sueño. ¿Y qué mandó hacer Nabucodonosor? Versículo 2. Y mandó el rey llamar magos y astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora analicemos cada uno de estos grupos que se mencionan aquí. Mandó a llamar los magos. ¿Quiénes son los magos? Es la misma palabra que se usa para describir a los magos que hicieron milagros en Egipto. ¿Recuerdan? Hicieron ciertos milagros, pero eran milagros falsos. Luego dice astrólogos. ¿Quiénes son los astrólogos? En el mundo no hay astrólogos hoy, ¿verdad? Hoy no hay astrólogos. En Puerto Rico no hay astrólogos, ¿verdad? Yo no sé de aquí, pero en los Estados Unidos en la televisión aparece cada rato números telefónicos donde ustedes pueden llamar para averiguar su futuro a la luz del horóscopo. ¿Tienen eso también en Puerto Rico? El que cree leer el futuro en las estrellas, el que cree leer el futuro a través de la magia, y luego dice y encantadores. Esa expresión encantadores realmente significa adivinos. Alguien que adivina su futuro leyendo la palma de la mano. Alguien que adivina su futuro mirando en una bola de cristal. Alguien que adivina su futuro supuestamente preguntándole a los muertos qué es lo que va a pasar. Y los caldeos eran los religiosos de Babilonia, eran el sacerdocio de Babilonia. Y Nabucodonosor mandó a llamar a todos estos, pero Nabucodonosor tenía un problema, y es que se le había olvidado, ¿qué cosa? El sueño. Versículo 3. Y el rey les dijo, he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. ¿Es fácil hacer eso? Si alguien me dice un sueño, ¿es fácil inventar una explicación? Claro que sí. Eso es lo que hacen los astrólogos, los magos y los adivinos. Ellos lo que hacen es inventar una interpretación. Y si le sale a la gente dice, ve, la estrella me reveló el destino. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra, por tanto mostradme el sueño y su declaración. ¿Estaba pidiendo el rey algo justo? Yo creo que sí. ¿Para qué había él empleado a esta gente? ¿Para qué los había empleado? ¿No los había empleado para eso? Claro que sí. Ellos decían, podemos leer el destino en las estrellas. Podemos leer el destino en la palma. Podemos leer el destino en la bola de cristal. Podemos hablar con los muertos y ellos nos dicen qué están diciendo los dioses en cuanto al futuro.
El sacerdocio pretendía poder hacer eso. Así que Nabucodonosor, quien le pagaba a esta gente, dice, bueno, tráiganlos. Y vinieron y le dice, muéstrame el sueño. Ay, 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 ahora sí estaban en agua caliente. ¿Quién es el único que es capaz de leer la mente? ¿Ustedes creen que Satanás estaba ansioso de saber el sueño también? ¿Pudo Satanás revelarle el sueño a su gente? ¿Pudo mostrárselo a los astrólogos? ¿Pudo mostrárselo a los adivinos? ¿Pudo mostrárselo a los encantadores? ¿Pudo mostrárselo a los caldeos? ¿El diablo pudo revelarles el sueño? No. ¿Quién es el único que puede leer la mente? ¿Quién es el único que tiene control en el sentido de que puede leer la mente? El único que puede es Dios. Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 6. Y si me mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Versículo 7. Respondieron la segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? El mismo Nabucodonosor reconoce que esta gente son unos charlatanes. Ellos no están en control del futuro, porque no son capaces ni siquiera de revelar el sueño del rey. ¿Quién es el único que está en control? Dios dio el sueño. Déjenme preguntarles, ¿Dios sabía qué estaba pensando Nabucodonosor cuando se acostó? Noten lo que dice el versículo 29. Cuando Daniel llega donde el rey, le dice Daniel, tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Dios está diciendo, mira, a través de Daniel dice, Dios sabía que cuando tú te acostaste, tú estabas pensando que iba a pasar con tu reino. Ahora, yo creo que Nabucodonosor era bien presuntuoso, porque estaba en su segundo año de reinado y ya estaba pensando que iba a pasar al final de su reinado, que si su reinado iba a terminar. Muy presuntuoso, ¿no es cierto? Quería saber ya qué iba a pasar con su reino. De eso estaba pensando cuando se acostó a dormir. Y Dios lo sabía y se lo reveló al rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, ¿de verdad que sí estaba pensando en eso? ¡Qué interesante! Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Estos son los que pretenden comunicarse con los dioses y saber el futuro. Dicen, no hay ningún hombre en esta tierra que lo pueda hacer. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni a caldeo. Están diciendo, Nabucodonosor, tú eres injusto en lo que estás pidiendo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo ¿quiénes? Salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. ¿Quién es el único que está en control de la mente? ¿Quién es el único que puede dar sueños y luego recordárselos a sus siervos? ¿Quién es el único que puede revelarle al rey qué pasará en el futuro de su reino? Dios. Y déjenme decirles algo. El hecho de que Dios puede revelar el futuro indica de que Dios puede controlar el futuro. Y ese es el punto principal de aquí. El punto principal no es que Dios es capaz de revelar lo que va a pasar en el futuro. El punto crucial es que Dios, al ser capaz de revelar lo que va a pasar en el futuro, está diciendo, yo estoy en control del futuro. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Yo estoy en control porque yo sé lo que el rey estaba pensando cuando se acostó. Yo estoy en control porque yo puedo recordarle a través de Daniel el sueño. Yo estoy en control porque puedo revelar lo que va a pasar en el futuro y así demuestro que soy capaz de controlarlo. A mí me gusta compararlo con un juego de ajedrez. ¿Cuántos han jugado ajedrez alguna vez? ¿Han jugado ajedrez? Yo nunca he jugado, yo he visto jugar. ¿Cansa mucho la mente el ajedrez, sí o no? Ahora, imagínense un juego de ajedrez. Aquí está Dios y aquí está Satanás. Están jugando ajedrez. La historia del mundo es un juego de ajedrez. Y Satanás dice, oye, yo sí quisiera saber cuál va a ser la próxima jugada de él. Para entonces para yo interrumpir la jugada de él. Y él dice, bueno, él se fija más o menos por los movimientos que hace Dios, que hace el Señor Jesucristo, y dice, bueno, yo me imagino que más o menos va a ser así, y entonces juega así. Pero saben ustedes que Dios tiene una gran ventaja que Satanás no tiene. Dios está en control porque Él ya sabe todos los movimientos que va a hacer Satanás. ¿Les gustaría jugar ajedrez si ustedes supieran todos los movimientos que hace el opuesto?
su contrincante, ¿le gustaría jugar ajedrez así? Claro que sí, disfrutaríamos mucho, porque sabríamos de comienzo a fin cuál va a ser la jugada del otro. Así es en la historia. El Dios que revela el futuro es el Dios que controla el futuro, porque solo el que es capaz de revelar lo que va a pasar es capaz de moldear las cosas para que sucedan en armonía con lo que Él reveló. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, sigue diciendo aquí en el versículo 10, otra vez, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor? Está diciendo: si tú estás yendo a los astrólogos, no pierdas tu tiempo. Si tú quieres saber el futuro a través de los astrólogos, no gastes tu dinero. Si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro comunicándote con los muertos, olvídate. Si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro yendo a alguien que te lee la palma de la mano, o que lee la bola de cristal, o que usa magia, olvídate, no vale la pena. Porque estos mismos charlatanes revelan en Daniel 2 que no son capaces de revelar el futuro. No son ni siquiera capaces de revelarle al rey el sueño, y mucho menos la interpretación. ¿Quién está en control entonces? ¿Los astrólogos? ¿Los magos? ¿Los adivinos? ¿Los caldeos? ¿Quién está en control? Solo Dios. Dios puede leer la mente del rey, porque Dios fue el que le dio el sueño. Dios puede revelar el futuro. Dios es el que puede hacer todas estas cosas. El hombre no lo puede hacer. Ahora, noten el versículo 12. Por esto el rey, con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para hacer ¿qué cosa? Para matar. ¿Realmente qué era lo que quería hacer Satanás en Daniel el capítulo 2? ¿Qué quería hacer? ¿Sabía él que Daniel iba a ocupar una posición muy importante en Babilonia? Claro, él lo había observado cuando llegó en Daniel 1, había visto su fidelidad. Él dice: este no me sirve aquí, a este lo voy a eliminar. Pero ¿quién está en control? Dios está en control. Note lo que sigue diciendo la historia. Versículo 13: y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guardia del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel. Y Daniel entró y miró en la bola de cristal. Oh, no, eso no es lo que dice, ¿verdad? Y Daniel entró y miró las señales del zodíaco. No, eso tampoco es lo que dice. Dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano, es decir, el sueño, fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora noten, ¿quién es el único que pudo revelar el sueño? El que lo dio. ¿Quién es el único que pudo leer la mente? ¿Quién es el único que podía saber que Nabucodonosor estaba pensando en cuanto al futuro de su reino? ¿Los adivinos, los magos, los hombres? No, solamente ¿quién? Solamente Dios, según nos dice aquí. ¿Quién está en control entonces? El que está en control es Dios. Ahora sigue diciendo aquí en Daniel, el capítulo 2, en el versículo 19, entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios. ¿A quién bendijo Daniel? Bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y ahora el versículo 21 para mí es el versículo central de todo el libro de Daniel. Y dentro de unos momentos voy a ir por todo el libro de Daniel y les voy a mostrar este tema central de que Dios está en control. Está en todos los capítulos de Daniel, este tema de que Dios está en control. No el hombre, no los magos, no los astrólogos, no los adivinos, no los caldeos. Los hombres no están en control. Solo Dios, quien puede revelar el futuro, es el que puede moldear y controlar el futuro. Noten el versículo 21. Dice: y Él es el que ¿qué? Recuerden eso. ¿Quién es el que muda los tiempos? ¿Quién es el que cambia los tiempos en el juego de ajedrez? ¿Quién es el que ve? La hermana Guay habla del juego y el contrajuego de la historia. Satanás juega y luego juega Dios.
Pero el problema es que Satanás no sabe cuál va a ser la próxima jugada de Dios, pero Dios sabe cuál va a ser todas las jugadas de Satanás. Y por eso Dios está en control. Dios no solamente es capaz de revelar todas las jugadas de Satanás, sino que Él dice, yo la voy a ganar porque yo ya sé cómo Él va a jugar. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Este es el propósito de las profecías, revelar que Dios sabe lo que va a pasar y por lo tanto puede moldear lo que va a pasar conforme a su divina voluntad. Él es el que muda los tiempos. ¿Quién es el que muda los tiempos? Dios y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. ¿Por qué George Bush es presidente de los Estados Unidos? Porque ganó más votos que los demás, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué George Bush es presidente de los Estados Unidos? Porque Dios lo puso allí. Entonces, ¿quién está en control? ¿Los votadores, los que votan? ¿Son los que están en control? ¿Los que votan están en control? No. ¿Quién está en control? Dios. ¿Quién hizo que se levantara Gorbachev como el hombre de la hora en la Unión Soviética? ¿Quién? Bueno, es que él estudió mucho, él tiene su doctorado, él sabe mucho. Él supo jugárselas políticamente y por eso es que él está allí como presidente de la Unión Soviética. ¿Sí o no? ¿Quién puso a Gorbachev ahí? ¿Por qué Juan Pablo I se murió tan rápido? Y se eligió a Juan Pablo II, un polaco. Tienen que leer este libro para saber por qué es importante que sea polaco. Porque ahí empezó la revolución contra el comunismo. Dirigido por Juan Pablo II, cuando era Karol Wojtyła, que era su nombre antes de ser Juan Pablo II. Ahí empezó la revolución contra el comunismo. Y Juan Pablo II tuvo una función muy importante en derrocar el comunismo, no solo en Polonia, sino en toda Europa. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se levantó Juan Pablo II como dirigente de la Iglesia Católica? ¿Por qué murió Juan Pablo I? Bueno, porque le dio un infarto a Juan Pablo I. ¿Es por eso? ¿Por qué se levantaron estos tres dirigentes que han tenido tanto poder para unir al mundo hoy en día? ¿Por accidente? ¿Porque recibieron más votos? ¿Por coincidencia? No, por providencia. Porque Dios pone y Dios quita reyes, dice aquí. Si Dios pone y quita reyes, ¿quién está en control? ¿Los hombres? ¿Los que votan? No, Dios está en control. Dios pone reyes y quita reyes. Recuerden eso, porque ese es el tema central. Este es el versículo, a mi parecer, es el versículo más importante de Daniel 2:21. Noten el versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo. ¿A quién exalta Daniel? A Dios, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto Daniel entró a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. ¿Ve? El diablo quería destruir a Daniel, pero le salió el tiro por la culata, por así decirlo. Porque en lugar de matar a Daniel, trajo a Daniel a la prominencia en Babilonia. ¿Quién levantó a Daniel a la prominencia? ¿Quién? Dios. ¿Quién está en control? Dios. Versículo 24. Después de esto entró Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Ahora Daniel va a resaltar. ¿Quién cambió la cosa? ¿Quién cambió el decreto de matar a Daniel al decreto de traerlo a la prominencia en el reino? Dios lo hizo. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así. Ahora escuchen cuán diferente era Arioc en su actitud. Dice: un varón de los transportados de Judá he hallado. Yo lo conseguí, no te olvides, yo lo hallé. El cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. ¿Saben ustedes por qué Nabucodonosor le cambió los nombres? Porque él quería babilonizarlos, según la sierva de Dios en el Espíritu de Profecía. Al escuchar, en vez de escuchar Daniel, escuchar Belsasar, el dios Bel de Babilonia, entonces se le iba a lavar el cerebro hasta que reconociera a Bel en vez de reconocer a Daniel. La palabra Daniel significa Dios es mi juez.
Versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? ¿Y qué dijo Daniel? Oh, sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Fue lo que dijo Daniel? ¿Estaba Daniel en control? ¿Los astrólogos estaban en control? ¿El rey estaba en control? No. Dice, Daniel respondió delante del rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Nadie en el planeta Tierra. Solo el que está en control del futuro lo puede revelar. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y ahora viene el famoso sueño. Vamos a estudiar solamente hoy el sueño hasta las piernas. Te voy a mencionar muy poco en cuanto a los pies, porque ese va a ser el tema de mañana. Vamos a hablar del hierro y el barro, una mezcla que no debe existir. Y hay más allí que solamente los 10 reinos de Europa. Noten lo que dice en el versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué quería saber Nabucodonosor? ¿Qué iba a ser en lo porvenir? ¿Los astrólogos pudieron revelarlo? ¿Los adivinos pudieron revelarlo? ¿Los magos pudieron revelarlo? ¿Los caldeos pudieron revelarlo? Si ustedes están yendo a lugares así para saber el futuro, no pierdan el tiempo. Vayan a Dios y a su Biblia. ¿Pudo Daniel revelarlo? No, señor. Dios se lo reveló a Daniel. Solo el Dios que revela el futuro es el Dios que controla el futuro. Ese es el tema central que vamos a estudiar esta semana. Ahora, noten lo que dice en el versículo 30. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, y ahora viene el sueño, tú, oh rey, veías, y he aquí una ¿qué? Una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Recuerden que estaba en pie y era muy grande esta imagen. ¿Y sus brazos eran de qué? De plata. Su vientre y sus muslos de metal o de bronce. Sus piernas de qué? De hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora paremos ahí un momentico. ¿Qué es lo que les arresta la atención en la descripción que acabamos de leer? ¿Qué es lo que les despierta la curiosidad en lo que acabamos de leer? ¿Cómo? Ajá. ¿Han notado ustedes que la estatua se va degenerando en valor a medida que se va de la cabeza a los pies? ¿Cuál es el más fino de los metales? ¿Qué metal le sigue en fineza? Y después de la plata, ¿cuál es el metal más precioso? Y luego, ¿qué metal viene después del bronce? El hierro. Y cuando llega a los pies, ni siquiera hierro puro hay. Hierro y barro. En otras palabras, lo que está diciendo Dios a través del sueño es que la historia se va ¿a qué? A degenerar. Si Dios hubiera querido decir, no pierdan este punto, si Dios hubiera querido decir que el mundo se está moviendo de peor a mejor a una edad de oro, hubiera puesto el oro en los pies. Ahora, ustedes conocen la teología de la evolución de Darwin, la teología biológica de la evolución. Él dice que la vida era originalmente una entidad unicelular, poco compleja, que surgió tal vez por generación espontánea o por una explosión en el universo, the Big Bang, y que de ahí entonces, por una fuerza natural dentro de la materia fue desarrollándose y volviéndose más compleja, y que el hombre y que las criaturas se están moviendo de inferior a mayor y de peor a mejor, y que a través del proceso se va perfeccionando el hombre hasta que el hombre alcance una perfección completa y se adapte perfectamente a su medio ambiente. Ahora, ¿saben ustedes que Marx y otros tomaron la teología biológica de la evolución de Darwin y lo aplicaron a la sociedad?
y lo llaman la teoría de la evolución social. Cuando ustedes estudian, jóvenes, en las escuelas públicas en cuanto al origen del hombre, no les presentan a ustedes a Adán, un ser glorioso, 2 veces más alto que nosotros, con mucha vitalidad. Mientras más atrás van, lo que encuentran son hombres con hacha de piedra, viviendo en cuevas, con un guayuco. Esa es la forma como les presentan la historia, porque es el mismo concepto biológico aplicado a la sociedad, de que la sociedad va de menor a mayor, de peor cada vez perfeccionándose más. Eso es falso, porque Daniel 2 nos dice, no señor, la sociedad no va de mal en mejor, la sociedad va de mal en peor. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dijo? ¿Va a ser así? ¿Ha sido así, sí o no? A través de la historia, cada reino ha sido inferior al anterior, ¿sí o no? En moralidad, en gloria, en riqueza, ¿ha sido cada uno inferior? Sí. Ahora, ¿saben ustedes? Voy a mencionar brevemente la idea del nuevo orden mundial. Según dice Malachi Martin en su libro, él dice que el mundo se está moviendo a un área de tremenda cooperación. Y dice que finalmente el Oriente y el Occidente dejarán de pelear, el comunismo y el capitalismo dejarán de pelear y aceptarán el liderazgo de Juan Pablo II. Y en esta tierra se establecerá un reino glorioso con el Papa como jefe, donde todos tendrán abundancia de bienes, abundancia de paz y abundancia de felicidad. Suena bonito, ¿verdad? ¿Pero va a ser así? ¡No! Porque según dice Daniel 2, Dios dice claramente que la historia va como se va degenerando, y cuando llega a los pies, y estamos ahora en los pies porque dicen los días de estos reyes, Dios establecerá un reino que nunca será destruido. Estamos en los días de estos reyes. Dios dice, mire, la historia no va moviéndose a una edad de oro, donde todos cooperan, donde hay paz y donde hay armonía y donde hay gozo. El mundo va de mal en peor. El nuevo orden mundial es una esperanza falsa. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción de repente, y no escaparán. La única edad de oro, según dice Daniel 2, es la que va a traer Dios de afuera de la historia, no adentro de la historia. La historia no está evolucionando desde adentro, de peor a mejor, a una era de oro. No, Daniel 2 dice que la única esperanza es cuando desaparezcan todos los imperios terrenales, todos los imperios humanos, y que venga de afuera de la historia Cristo Jesús para establecer un reino eterno en el planeta Tierra. Y en perspectiva no entra ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni el adventismo, porque Dios será el que recibirá toda la gloria. El Dios que está en control. Ahora yo quisiera que viéramos este tema para concluir en esta noche, este tema como se encuentra trazado en el libro de Daniel, porque este es el tema central de Daniel. El tema de que Dios está en control. El Dios que revela el futuro lo controla. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. El Dios que es capaz de decir qué va a pasar, moldea lo que va a pasar. Porque es como un juego de ajedrez. Satanás cree que él se la sabe jugar muy bien con Dios, pero está perdido porque Satanás no es capaz de leer la mente ni capaz de leer el futuro. Ahora, él puede imaginarse lo que va a pasar en el futuro, pero no sabe a ciencia cierta. Dios tiene una gran ventaja, porque Dios sabe cuáles van a ser todas las jugadas de Satanás hasta el final. ¿Y saben ustedes dónde revela Dios eso? En el conflicto de los siglos. ¿Ustedes han leído el conflicto de los siglos? Todo el conflicto de los siglos. Léalo. Ahí la hermana White, inspirada por Dios, muestra todas las jugadas de Satanás, desde ahora hasta después del milenio, cuando sea destruido. Todas las jugadas están reveladas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo sencillamente tengo que decir, Señor, yo cuadro entre tu plan, yo voy a dejar que tú estés en control, yo soy tuyo. A mí no me preocupa lo que va a pasar, tú estás en control, yo quiero estar contigo. Por ejemplo, hoy, el avión vino de Newark acá a San Juan. No había ninguna duda de que ese vuelo iba de Newark a San Juan. Eso estaba establecido, se sabía. Lo único que estaba en duda era si yo iba a estar en el vuelo. De la misma forma, Dios sabe qué va a pasar en el futuro. Dios dice, hay un vuelo y ese vuelo va para el cielo. La única duda es si tú vas a estar en el vuelo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios dice, esto va a pasar. Ahora tú decides si vas a cuadrar dentro de mi plan o si vas a estar en el plan de Satanás. Ese es todo el tema de las profecías. Dios nos revela el futuro para que nosotros estemos en el lado correcto, en la gran controversia entre el bien y el mal. Para que dejemos de que Dios esté en control, no nosotros. Nosotros todo el tiempo queremos estar en control. Como en el aeropuerto hoy,
ay, me angustié, ay, ¿qué voy a hacer si no llego allá a la iglesia de Bayamón a predicar esta noche y todo preocupado? Y venía a predicar de que Dios está en control. Pero qué lindo cuando les entregamos las riendas a Dios, ¿no es cierto? Le damos las riendas y decimos, Señor, bueno, si perdí el avión, yo llegué a tiempo. Si perdí el avión, tú tendrás algún motivo, tú estás en control. Qué lindo vivir así. Pero cuando nosotros estamos en control, estamos en incertidumbre, porque no sabemos lo que trae el futuro, no sabemos lo que va a venir, y por lo tanto hay incertidumbre, pero Dios ya tiene todas las jugadas fríamente calculadas. Y no tenemos absolutamente nada que temer. ¿Por qué entonces no nos colocamos en las manos de Dios para que Dios ejerza el control? Para que nada nos sacuda ni nos mueva. Ahora vamos a estudiar rápidamente este tema en el libro de Daniel. Daniel 1, Nabucodonosor llega a Babilonia. Llega a Jerusalén. Y cercó a Jerusalén y la tomó. ¿Por qué tomó Nabucodonosor a Jerusalén y se llevó cautivo a Daniel y a sus compañeros? ¿Por qué fue? Porque tenía muchos ejércitos. Tenía mucho poder y mucha fuerza. Nabucodonosor era más fuerte que los que estaban en la ciudad de Jerusalén y por eso ganó. ¿Verdad? ¿Por qué ganó? ¿Por qué ganaron los aliados la guerra contra Saddam Hussein? Sí, porque tenían esos aviones sofisticados con esas armas teledirigidas. ¿Quién no iba a ganar así? Yo les pregunto algo. ¿Ha habido casos de ejércitos en el pasado donde han estado, la mayoría han perdido? ¿Recuerdan cuando 185,000 soldados asirios estaban fuera de Jerusalén y los que estaban adentro pensaban que estaban perdidos? Y el ángel del Señor vino en la noche y la próxima mañana cuando amaneció, todos los 185,000 soldados estaban muertos. Así que no se crean ustedes que los aliados ganaron porque eran más fuertes que Saddam Hussein. Obviamente ganaron porque Dios tenía la intención de que fuera así. Y Dios tiene un plan. Dios está permitiendo que las naciones del mundo se unan. Yo me quedo maravillado cuando yo veo que el famoso grupo E7, ¿saben lo que quiero decir por E7? Los que se reunieron recientemente para hablar de la economía mundial. Y aquí está el presidente de los comunistas rogando y diciéndome, déjame a mí unirme también al grupo. ¡Increíble! Que la Guerra Fría se haya terminado y todos estén cooperando, que las grandes corporaciones, las pequeñas compañías desapareciendo y formando grandes supercorporaciones, magnates, controlando todo el comercio mundial. Todo se está uniendo en el mundo. ¿Qué debe estar haciendo el pueblo de Dios? Criticando al pastor, dividiéndose los unos a los otros. No, ¿qué debemos estar haciendo? Si Satanás está uniendo a su gente, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues unir nuestra gente también y ponerle un frente a Satanás. Noten lo que dice en Daniel 1. ¿Por qué Nabucodonosor ganó? Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Por qué conquistó Nabucodonosor a Jerusalén? Porque Dios se lo entregó. Ahora, después de la visión de Daniel 2, ya hemos hablado de cómo Dios está en control en Daniel 2. Después del sueño de Daniel 2, Nabucodonosor no le gustó. No le gustó para nada. Él dice, yo soy nada más entonces la cabeza de oro. Y después de mí vienen otros reinos. A mí no me gusta eso que vengan otros reinos. Yo quiero que mi reino sea eterno. Y Dios dice, no. Yo estoy en control, no tú. Después de ti se levantarán otros reinos inferiores, hasta que finalmente el mundo estará fragmentado, que casi no puede ni subsistir el hierro mezclado con el barro. Así va a ser la historia. Dios dice a Nabucodonosor. Nabucodonosor dice, no va a ser así. Yo estoy en control. Yo estoy en control de la historia. Y lo voy a demostrar. Y levanta una imagen toda de oro. Y él dice, a través de esta imagen yo voy a demostrarle a Dios, yo voy a comprobarle a Daniel y a Dios de que mi reino será eterno. Dios había dicho, no, yo estoy en control. Después de ti habrá otros reinos. Nabucodonosor dice, no, después de mí no habrá otro reino. Yo estoy en control. Y pone la imagen de la bestia. Vamos a hablar más adelante en la semana de esto. Nabucodonosor fue convertido en bestia y levantó una imagen. De ahí es que viene en Apocalipsis la imagen de la bestia. Y cuando Nabucodonosor ha proclamado que su reino va a ser eterno porque la estatua es toda de oro, resulta que hay un grupito de 3 que dicen, esa no es la perspectiva de Dios. Nosotros no nos vamos a inclinar ante tu nuevo orden mundial, contrario al plan de Dios.
porque Dios está en control. Nabucodonosor dice, sí, ¿tú crees que Dios está en control? Vamos a ver cuán en control está tu Dios. Está el Dios de ustedes. Y manda a calentar el horno 7 veces peor. Y le dice, ¿ahora qué dicen? Ellos dicen, Dios está en control. ¿Cómo que Dios está en control? Arrodíllense ante mi estatua que indica la eternidad de mi reino. Y ellos dicen, tu reino no va a ser eterno, Dios ya te lo ha dicho. Dios está en control. ¿Tú crees que Dios está en control? ¿Que Dios te va a librar de mis manos? Pregunta Nabucodonosor. Y calienta el horno 7 veces peor. Y los 3 jóvenes, fíjense, tranquilitos, sin ningún temor ni angustia. ¿Sabían ellos quién estaba en control? ¿Ellos creían que Nabucodonosor estaba en control? ¿Qué va? ¿Cómo se sentirían ustedes si los fueran a echar en un horno? No me contesten. Pero si nos angustiamos en un aeropuerto por el temor de perder un avión, estoy revelando mis debilidades, porque nosotros los pastores también tenemos que aprender a confiar en Dios y también tenemos debilidades y necesitamos la oración de los hermanos. Pero fíjense, échenos, Dios nos librará, y si no, de todas maneras Dios está en control, porque si nos quemamos, Dios nos resucita, Él es el creador. Fíjense. Y en el tiempo de angustia, mis hermanos, en el tiempo de angustia, a veces algunos dicen, el tiempo de angustia, yo no quiero pasar por eso. Me da temor, me da miedo. De pronto me matan. Bueno, y el Dios de ustedes no es capaz de resucitar gente. Entonces, ¿por qué tienen miedo? Pero entonces no me van a dejar comer ni beber. ¿Y quién alimentó a Elías? Pero me van a echar a la cárcel. ¿Quién libró a Pedro? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios está en control. Y los 3 jóvenes lo sabían. Y Nabucodonosor dice, yo voy a eliminar este grupito, y vamos a volver a este tema, vamos a eliminar este remanente, este grupito chiquito, fastidioso, que no reconoce que mi reino será eterno, que no reconoce que yo soy, y fuera de mí no hay más, que no reconoce que mi reino va a ser el único, y no muchos, como dice Dios, que no reconocen que yo controlo la historia, no Dios. Yo les voy a demostrar, y los voy a desarraigar, y así mi soberanía será completa. Y los echa al horno. Y dice la Biblia que el rey que creía que estaba en control se espanta y se le abren los ojos grandes y ve a estos 3 jóvenes allí y ve a uno cuarto caminando, los 3 jóvenes caminando como en un jardín, y con ellos uno semejante al Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios, el Hijo de los dioses, caminando con ellos, y se espanta el rey y dice, yo no estoy en control, el fuego y los soldados no están en control, hay otro que está en control. Dice a los 3 jóvenes, salgan de allí. Y salen, y dice que ni siquiera a humo olían, ni un cabello de su cabeza fue quemado. Mis hermanos, son los que pongan su confianza en Dios, ahora así podrán subsistir en el tiempo de angustia. Dios está en control. Daniel 4, Nabucodonosor empieza, y voy a avanzar rápidamente porque el tiempo se nos ha ido, pero es un tema lindo en todo el libro de Daniel. Vamos a avanzar rápidamente. En Daniel 4, Nabucodonosor empieza en el versículo 3 diciendo, yo alabo y engrandezco al Dios del cielo, pero luego se le olvidó lo que dijo, porque tuvo otro sueño, y en el sueño vio un árbol que daba sombra, y los pájaros venían y se sentaban allí y producía fruta y todo, y luego viene un ángel del cielo y una voz del cielo que dice, corta el árbol, pero deja las raíces. El árbol se cortó y quedó la raíz. Y nuevamente Nabucodonosor se turbó. ¿Y sabes lo que hizo Nabucodonosor? Mandó a llamar a los astrólogos, magos y adivinos. Vaya inteligente, ¿no? Y Belsasar más adelante, en el capítulo 5, también los manda a llamar. Óigame, cuán necio es el hombre, creyendo que los astrólogos están en control, que los adivinos están en control. ¿Qué va? Dios está en control. Después es que Nabucodonosor se le ocurre traer a Daniel. Después que ha traído a todos los magos, astrólogos y adivinos para revelar el futuro no está en manos de ellos. Y ellos dicen, no nos pregunten a nosotros no sabemos nada de eso. Entonces, a ver, tráigame a Daniel. Y viene Daniel. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, vamos a leerlo, que no lo puedo decir mejor que lo dice la Biblia. Daniel el capítulo 4. Daniel el capítulo 4. Y noten, vamos a empezar leyendo en el versículo
13. Veían las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. ¿Quién hizo eso? ¿Un vigilante que vino de dónde? ¿O es que Nabucodonosor se volvió loco porque tenía trastornos psicológicos? Versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y sea le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Conoce Dios el futuro? ¿Quién controla el futuro? Dios controla el futuro. Dios decreta. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan, escuchen esto, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Quién es el que da el reino? ¿Quién es el que está en control? Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que fue una acción de un Dios sobrenatural preservar el reino de Nabucodonosor mientras estaba loco? Óigame, en la antigüedad trataban de matar al rey mientras estaba en el trono, en su sano juicio. Y aquí tenemos un rey que se vuelve loco por 7 años, que cree que es un animal. Hubiera sido muy fácil eliminarlo, pero Dios preservó su vida, según dice la sierva de Dios. Había muchos que querían destruirlo, pero Dios preservó su vida y dijo: no, mi decreto es que hay todavía un plan para Nabucodonosor. Este todavía es mi rey. ¿Quién está en control? Dios está en control. Y noten lo que sigue diciendo en el capítulo 4, la última parte del capítulo, cuando Nabucodonosor vuelve en sí, algo tremendo sucede. Noten el versículo, a ver aquí. Bueno, tenemos aquí un capítulo largo, no quiero leer todos los versículos. Vamos a leer el versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Este reino existe porque yo soy grande, porque soy poderoso, porque soy importante. Y ahora no está en el versículo 31. ¿Quién está en control? ¿Nabucodonosor? ¿Él construyó su reino porque es muy potente? No, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey. Es que ni siquiera le había salido la palabra, todavía la tenía en la boca. Cuando cae una voz del cielo, a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. ¿Quién le quitó el reino? Dios. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada. Y luego se cumple todo lo que tenemos en el sueño o en la visión. En el capítulo 5, el mismo tema. Y voy a avanzar ahora, sí, solamente voy a mencionar, porque no tenemos tiempo de leer los versículos, pero busquen este tema en todos los capítulos de Daniel. El capítulo 5, Belsasar hace una fiesta, invita a todos sus magnates. ¿Sabía el rey Belsasar de que los medos y los persas habían rodeado la ciudad? ¿Sabía él que los medos y los persas estaban rodeando la ciudad? Claro que lo sabía. Lo sabía muy bien, según los historiadores. Belsasar sabía de que los medos y los persas habían circulado la ciudad, pero Belsasar no tenía ningún temor porque la ciudad de Babilonia era inexpugnable, era invencible. El reino de Babilonia iba a ser eterno. Tenía su río, tenía 3 muros, rejas que llegaban hasta el fondo del río. Muchos habían tratado de derribar los muros, de conquistar la ciudad, no habían podido. Así que él dice, hagamos una fiesta, no importa que estén las tropas afuera, que se queden allí por años. Entonces no van a poder conquistar a Babilonia. Y mientras estaban en la fiesta, aparece un dedo. Y el dedo escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsen. El reino es quitado de ti y es dividido entre los medos y los persas. ¿Quién le quitó el reino? ¿Quién se lo dio a los medos y persas? ¿Quién está en control de la historia? ¿Se levantó el próximo reino tal cual lo dice Daniel el capítulo 2? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Quién controla la historia? ¿Quién pone reyes? ¿Quién quita reyes? Es Dios. Capítulo 6 aparece el mismo tema. Hay ciertos príncipes que quieren deshacerse del remanente de Daniel, nuevamente. Ese es un tema que recurre en el libro de Daniel. Ciertos príncipes que quieren deshacerse de Daniel. Ustedes conocen la historia.
Y por lo tanto traman algo. Ellos creen que están en control, ¿ven? Ellos traman un plan de dar un decreto que no se puede cambiar. Y vienen al rey y le dicen, rey, mira, por honor a ti, queremos que tú des un decreto de que nadie te adore a otro Dios, sino a ti, por los 30 días. Y el rey dice, sí, yo estoy en control, mi reino es el más importante, hay que dar ese decreto. Y por lo tanto da el decreto. Y fíjense, que el rey que creía estaba en control, ahora la ley, que es irrevocable, lo controla él. Yo no sé si ustedes han notado eso. Pero él creía estar en control. Cuando dio el decreto, ya no lo podía cambiar. La ley lo controlaba a él. Y dice la Biblia que buscaron a Daniel, quien estaba orando, para destruirlo. ¿Quién quería destruir a Daniel? Satanás. Porque era el remanente en Babilonia. La voz de Dios en Babilonia. Y llevaron a Daniel al foso de los leones. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Pataleó y brincó y chilló y saltó y trató de escaparse. ¿No? Lléveme. Problema. Y se va tranquilo, tranquilo. Y los príncipes creen que están en control, que se van a deshacer de Daniel. Guárdalo en su Biblia porque hay solamente 500, me dijeron que habían mandado a imprimir. Así que una vez que se agoten no habrá más. Vamos a pedir que se repartan ahora estos programas. Y mientras tanto, mientras se reparten los programas, quiero pedirles que busquen conmigo el libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel, el capítulo 2. Y mencioné que esta será la base de nuestro estudio. Y hablaremos exclusivamente de Daniel 2 esta noche y en el tema de mañana. Y luego vamos a tocar otras profecías también. Daniel, el capítulo 2. Y ustedes conocen bien este capítulo. Lo saben al derecho y al revés. Pero yo quiero enfatizar ciertos puntos. ¿Cuál es el tema de las profecías entonces, hermanos? Según hemos dicho, ¿cuál es el tema central de las profecías? ¿Dios qué? Dios revela el futuro. ¿Ese es el tema central? ¿Dios revela el futuro? No, el tema central de las profecías es que Dios está en control. ¿Le consuela a usted eso? ¿Lo conforta saber que Dios está en control? ¿Le conforta saber de antemano qué es lo que va a pasar? A mí sí, a mí me consuela y me conforta, pues yo no tengo que preocuparme de nada. De que pusieron la ley dominical en Puerto Rico, no hay problema, eso está profetizado. Que sucedió un terremoto, todo está profetizado. Nada debe sacudirme porque Dios está en control. Ahora tienen el programa. Noten que esta noche vamos a estudiar el tema Daniel 2, todo fríamente calculado. Mañana vamos a hablar de una mezcla abominable. Vamos a hablar de los pies de la imagen de Daniel 2. Saben ustedes que en los pies de la imagen hay mucho más que lo que nosotros hemos visto en el pasado. Generalmente decimos, bueno, los pies representan las 10 divisiones de Europa. Y eso es verdad, pero representan mucho más que eso. Vamos a hablar de la mezcla del hierro y del barro y vamos a ver que eso representa algo que está pasando ahora mismo en el mundo. Ahora, se pasó una palabrita en el tema número 3, pero es Malaquías Martín. Estamos hablando del libro de este caballero y el nuevo orden mundial. Luego el lunes, la bancarrota del ateísmo militante. Vamos a tomar poder por poder, que se menciona en el libro y lo vamos a analizar a la luz bíblica. Luego, la bancarrota del protestantismo capitalista. Luego, el miércoles vamos a hablar de la torre de Nimrod. En realidad tenemos que entender Génesis 11 para entender lo que está pasando en el mundo ahora. Luego, tizones arrebatados del fuego. Vamos a estudiar algo sobre la profecía de Daniel 3. Luego el viernes vamos a hablar del santuario, problema cósmico y solución universal. Cómo Dios soluciona el problema de este mundo en el santuario. Y finalmente el último tema será el Dios que está en control. Ahora vamos a buscar en Daniel el capítulo 2. Y ustedes ya se dan cuenta que el diablo no le gusta escuchar estas cosas, ni le gusta que la gente escuche. Así que no le hagan caso a eso que el diablo está haciendo afuera, sencillamente afinen sus oídos aquí al frente. Daniel el capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Ahora, ¿quién le dio el sueño? ¿Quién le dio el sueño?
Dios le dio el sueño. Ahora, noten que el sueño se dio ¿cuándo? En el segundo año de su reinado. Ese es un detalle importante. Recién había comenzado ¿a qué? Recién había comenzado a gobernar. Ahora sigamos leyendo. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando recibió el sueño? ¿Podía recordarlo? No podía recordarlo, se le olvidó. ¿Quién le dio el sueño? Dios le dio el sueño. ¿Y qué mandó a hacer Nabucodonosor? Versículo 2. Y mandó el rey llamar magos y astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora analicemos cada uno de estos grupos que se mencionan aquí. Mandó a llamar los magos. ¿Quiénes son los magos? Es la misma palabra que se usa para describir a los magos que hicieron milagros en Egipto. ¿Recuerdan? Hicieron ciertos milagros, pero eran milagros falsos. Luego dice astrólogos. ¿Quiénes son los astrólogos? En el mundo no hay astrólogos hoy, ¿verdad? Hoy no hay astrólogos. En Puerto Rico no hay astrólogos, ¿verdad? Yo no sé de aquí, pero en los Estados Unidos en la televisión aparece cada rato números telefónicos donde ustedes puedan llamar para averiguar su futuro a la luz del horóscopo. ¿Tienen eso también en Puerto Rico? El que cree leer el futuro en las estrellas, el que cree leer el futuro a través de la magia, y luego dice y encantadores. Esa expresión encantadores realmente significa adivinos. Alguien que adivina su futuro leyendo la palma de la mano. Alguien que adivina su futuro mirando en una bola de cristal. Alguien que adivina su futuro supuestamente preguntándole a los muertos qué es lo que va a pasar. Y los caldeos eran los religiosos de Babilonia, eran el sacerdocio de Babilonia. Y Nabucodonosor mandó a llamar a todos estos, pero Nabucodonosor tenía un problema, y es que se le había olvidado, ¿qué cosa? El sueño. Versículo 3. Y el rey les dijo, he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. ¿Es fácil hacer eso? Si alguien me dice un sueño, ¿es fácil inventar una explicación? Claro que sí. Eso es lo que hacen los astrólogos, los magos y los adivinos. Ellos lo que hacen es inventar una interpretación. Y si le sale a la gente dice, ven, la estrella me reveló el destino. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra, por tanto mostradme el sueño y su declaración. ¿Estaba pidiendo el rey algo justo? Yo creo que sí. ¿Para qué había él empleado a esta gente? ¿Para qué los había empleado? ¿No los había empleado para eso? Claro que sí. Ellos decían, podemos leer el destino en las estrellas. Podemos leer el destino en la palma. Podemos leer el destino en la bola de cristal. Podemos hablar con los muertos y ellos nos dicen qué están diciendo los dioses en cuanto al futuro. El sacerdocio pretendía poder hacer eso. Así que Nabucodonosor, quien le pagaba a esta gente, dice, bueno, tráiganlos. Y vinieron y le dice, muéstrame el sueño. Ay, 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 ahora sí estaban en agua caliente. ¿Quién es el único que es capaz de leer la mente? ¿Ustedes creen que Satanás estaba ansioso de saber el sueño también? ¿Pudo Satanás revelarle el sueño a su gente? ¿Pudo mostrárselo a los astrólogos? ¿Pudo mostrárselo a los adivinos? ¿Pudo mostrárselo a los encantadores? ¿Pudo mostrárselo a los caldeos? ¿El diablo pudo revelarles el sueño? No. ¿Quién es el único que puede leer la mente? ¿Quién es el único que tiene control en el sentido de que puede leer la mente? El único que puede es Dios. Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 6. Y si me mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Versículo 7. Respondieron la segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? El mismo Nabucodonosor reconoce que esta gente son unos charlatanes. Ellos no están en control del futuro, porque no son capaces ni siquiera de revelar el sueño del rey. ¿Quién es el único que está en control? Dios dio el sueño. Déjenme preguntarles, ¿Dios sabía qué estaba pensando Nabucodonosor cuando se acostó? Noten lo que dice el versículo 29.
Cuando Daniel llega donde el rey, le dice Daniel, tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Dios está diciendo, mira, a través de Daniel dice, Dios sabía que cuando tú te acostaste, tú estabas pensando que iba a pasar con tu reino. Ahora, yo creo que Nabucodonosor era bien presuntuoso, porque estaba en su segundo año de reinado y ya estaba pensando que iba a pasar al final de su reinado, que si su reinado iba a terminar. Muy presuntuoso, ¿no es cierto? Quería saber ya qué iba a pasar con su reino. De eso estaba pensando cuando se acostó a dormir. Y Dios lo sabía y se lo reveló al rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, ¿de verdad que sí estaba pensando en eso? ¡Qué interesante! Ahora note lo que sigue diciendo en el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Estos son los que pretenden comunicarse con los dioses y saber el futuro. Dicen, no hay ningún hombre en esta tierra que lo pueda hacer. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni a caldeo. Están diciendo, Nabucodonosor, tú eres injusto en lo que estás pidiendo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo ¿quiénes? Salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. ¿Quién es el único que está en control de la mente? ¿Quién es el único que puede dar sueños y luego recordárselos a sus siervos? ¿Quién es el único que puede revelarle al rey qué pasará en el futuro de su reino? Dios. Y déjenme decirles algo. El hecho de que Dios puede revelar el futuro indica de que Dios puede controlar el futuro. Y ese es el punto principal de aquí. El punto principal no es que Dios es capaz de revelar lo que va a pasar en el futuro. El punto crucial es que Dios, al ser capaz de revelar lo que va a pasar en el futuro, está diciendo, yo estoy en control del futuro. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Yo estoy en control porque yo sé lo que el rey estaba pensando cuando se acostó. Yo estoy en control porque yo puedo recordarle a través de Daniel el sueño. Yo estoy en control porque puedo revelar lo que va a pasar en el futuro y así demuestro que soy capaz de controlarlo. A mí me gusta compararlo con un juego de ajedrez. ¿Cuántos han jugado ajedrez alguna vez? ¿Han jugado ajedrez? Yo nunca he jugado, yo he visto jugar. ¿Canta mucho la mente el ajedrez, sí o no? Ahora, imagínense un juego de ajedrez. Aquí está Dios y aquí está Satanás. Están jugando ajedrez. La historia del mundo es un juego de ajedrez. Y Satanás dice, oye, yo sí quisiera saber cuál va a ser la próxima jugada de él. Para entonces para yo interrumpir la jugada de él. Y él dice, bueno, él se fija más o menos por los movimientos que hace Dios, que hace el Señor Jesucristo, y dice, bueno, yo me imagino que más o menos va a ser así, y entonces juega así. Pero saben ustedes que Dios tiene una gran ventaja que Satanás no tiene. Dios está en control porque Él ya sabe todos los movimientos que va a hacer Satanás. ¿Les gustaría jugar ajedrez si ustedes supieran todos los movimientos que hace el opuesto? ¿Qué hace su contrincante? ¿Les gustaría jugar ajedrez así? Claro que sí, disfrutaríamos mucho, porque sabríamos de comienzo a fin cuál va a ser la jugada del otro. Así es en la historia. El Dios que revela el futuro es el Dios que controla el futuro, porque solo el que es capaz de revelar lo que va a pasar es capaz de moldear las cosas para que sucedan en armonía con lo que Él reveló. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, sigue diciendo aquí en el versículo 10, otra vez, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne.
¿Qué está diciendo Nabucodonosor? Está diciendo, si tú estás yendo a los astrólogos, no pierdas tu tiempo. Si tú quieres saber el futuro a través de los astrólogos, no gastes tu dinero. Si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro comunicándote con los muertos, olvídate. Si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro yendo a alguien que te lee la palma de la mano, o que lee la bola de cristal, o que usa magia, olvídate, no vale la pena. Porque estos mismos charlatanes revelan en Daniel 2 que no son capaces de revelar el futuro. No son ni siquiera capaces de revelarle al rey el sueño. Y mucho menos la interpretación. ¿Quién está en control entonces? ¿Los astrólogos? ¿Los magos? ¿Los adivinos? ¿Los caldeos? ¿Quién está en control? Solo Dios. Dios puede leer la mente del rey porque Dios fue el que le dio el sueño. Dios puede revelar el futuro. Dios es el que puede hacer todas estas cosas. El hombre no lo puede hacer. Ahora noten el versículo 12. Por eso el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para hacer ¿qué cosa? Para matar. ¿Realmente qué era lo que quería hacer Satanás en Daniel el capítulo 2? ¿Qué quería hacer? ¿Sabía él que Daniel iba a ocupar una posición muy importante en Babilonia? Claro, él lo había observado cuando llegó en Daniel 1, había visto su fidelidad. Él dice, este no me sirve aquí, a este lo voy a eliminar. Pero ¿quién está en control? Dios está en control. Noten lo que sigue diciendo la historia. Versículo 13. Y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guardia del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel. Y Daniel entró y miró en la bola de cristal. Oh, no, eso no es lo que dice, ¿verdad? Y Daniel entró y miró las señales del zodíaco. No, eso tampoco es lo que dice. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano, es decir, el sueño, fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora noten, ¿quién es el único que pudo revelar el sueño? El que lo dio. ¿Quién es el único que pudo leer la mente? ¿Quién es el único que podía saber que Nabucodonosor estaba pensando en cuanto al futuro de su reino? ¿Los adivinos, los magos, los hombres? No, solamente ¿quién? Solamente Dios, según nos dice aquí. ¿Quién está en control entonces? El que está en control es Dios. Ahora sigue diciendo aquí en Daniel, el capítulo 2, en el versículo 19, entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios. ¿A quién bendijo Daniel? Bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y ahora el versículo 21 para mí es el versículo central de todo el libro de Daniel. Y dentro de unos momentos voy a ir por todo el libro de Daniel y les voy a mostrar este tema central de que Dios está en control. Está en todos los capítulos de Daniel, este tema de que Dios está en control. No el hombre, no los magos, no los astrólogos, no los adivinos, no los caldeos. Los hombres no están en control. Solo Dios, quien puede revelar el futuro, es el que puede moldear y controlar el futuro. Noten el versículo 21. Dice, y Él es el que ¿qué? Recuerden eso. ¿Quién es el que muda los tiempos? ¿Quién es el que cambia los tiempos en el juego de ajedrez? ¿Quién es el que ve? La hermana Guay habla del juego y el contrajuego de la historia. Satanás juega y luego juega Dios. Pero el problema es que Satanás no sabe cuál va a ser la próxima jugada de Dios, pero Dios sabe cuál va a ser todas las jugadas de Satanás. Y por eso Dios está en control. Dios no solamente es capaz de revelar todas las jugadas de Satanás, sino que Él dice, yo la voy a ganar porque yo ya sé cómo Él va a jugar. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ese es el propósito de las profecías, revelar que Dios sabe lo que va a pasar y por lo tanto puede moldear lo que va a pasar conforme a su divina voluntad. Él es el que muda los tiempos. ¿Quién es el que muda los tiempos? Dios y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. ¿Por qué George Bush es presidente de los Estados Unidos? Porque ganó más votos que los demás, ¿verdad?
¿No? ¿Por qué George Bush es presidente de los Estados Unidos? Porque Dios lo puso allí. Entonces, ¿quién está en control? ¿Los votadores? ¿Los que votan? ¿Son los que están en control? ¿Los que votan están en control? No. ¿Quién está en control? Dios. ¿Quién hizo que se levantara Gorbachev como el hombre de la hora en la Unión Soviética? ¿Quién? Bueno, es que él estudió mucho, él tiene su doctorado, él sabe mucho, él supo jugárselas políticamente y por eso es que él está allí como presidente de la Unión Soviética. ¿Sí o no? ¿Quién puso a Gorbachev ahí? ¿Por qué Juan Pablo I se murió tan rápido? Y se eligió a Juan Pablo II, un polaco. Tienen que leer este libro para saber por qué es importante que sea polaco. Porque ahí empezó la revolución contra el comunismo, dirigido por Juan Pablo II cuando era Karol Wojtyła, que era su nombre antes de ser Juan Pablo. Ahí empezó la revolución contra el comunismo. Y Juan Pablo II tuvo una función muy importante en derrocar el comunismo, no solo en Polonia, sino en toda Europa. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se levantó Juan Pablo II como dirigente de la Iglesia Católica? ¿Por qué murió Juan Pablo I? Bueno, porque le dio un infarto a Juan Pablo I. ¿Es por eso? ¿Por qué se levantaron estos tres dirigentes que han tenido tanto poder para unir al mundo hoy en día? ¿Por accidente? ¿Porque recibieron más votos? ¿Por coincidencia? No, por providencia. Porque Dios pone y Dios quita reyes, dice aquí. Si Dios pone y quita reyes, ¿quién está en control? ¿Los hombres? ¿Los que votan? No, Dios está en control. Dios pone reyes y quita reyes. Recuerden eso, porque ese es el tema central. Este es el versículo, a mi parecer, es el versículo más importante de Daniel 2:21. Noten el versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo. ¿A quién exalta Daniel? A Dios, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto Daniel entró a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. El diablo quería destruir a Daniel, pero le salió el tiro por la culata, por así decirlo. Porque en lugar de matar a Daniel, trajo a Daniel a la prominencia en Babilonia. ¿Quién levantó a Daniel a la prominencia? ¿Quién? Dios. ¿Quién está en control? Dios. Versículo 24. Después de esto entró Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Ahora Daniel va a resaltar. ¿Quién cambió la cosa? ¿Quién cambió el decreto de matar a Daniel al decreto de traerlo a la prominencia en el reino? Dios lo hizo. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así. Ahora escuchen cuán diferente era Arioc en su actitud. Dice: un varón de los transportados de Judá he hallado. Yo lo conseguí, no te olvides, yo lo hallé. El cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. ¿Saben ustedes por qué Nabucodonosor le cambió los nombres?